Conoce la ciencia desde el pensamiento crítico de los especialistas. Bienvenidos al espacio para la divulgación de la ciencia y la tecnología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, UJAT Conciencia, a través de Radio UJAT. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este espacio de ciencia UJAT Conciencia a través de Radio UJAT 107.3 FM Voz Universitaria. También saludamos a quienes nos escuchan a través de la web en radio.ujat.mx. Estamos transmitiendo desde Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial, Villahermosa, Centro Tabasco, código postal 86040 XHUJAT. Bienvenidos a este programa que, como saben, es una producción original de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. En esta ocasión agradecemos enormemente a la División Académica Multidisciplinaria de Los Ríos y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo y realizar este programa. Y sean parte de nuestra comunidad, búsquenos en redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Ciencia y Tecnología UJAT. Antes de que se nos olvide, suscríbanse a nuestro canal también en Spotify, donde tenemos nuestra versión de podcast, así nos encuentran allí como UJAT Conciencia o como Ciencia y Tecnología UJAT. También lo pueden escuchar en Facebook como transmisión o también en YouTube. Antes de continuar, vamos a escuchar la siguiente información. Efemérides científicas. El 27 de diciembre de 1923 falleció Alexandre Gustave Eiffel, ingeniero civil francés que adquirió renombre diseñando varios puentes para la red francesa de ferrocarriles. También diseñó la Rouge en París, al igual que la Torre Eiffel, así como proyectos fuera de su país. El 28 de diciembre de 1969 nació Linus Torvalds, ingeniero de software finlandés-estadounidense, conocido por iniciar y mantener el desarrollo del núcleo Linux basándose en el sistema operativo libre Minix, creado por Andrew Stuart Tannenbaum, y en algunas herramientas varias utilidades y los compiladores desarrollados por el proyecto GNU. Actualmente es responsable de la coordinación del proyecto. El 31 de diciembre de 1851 fue inaugurado el primer cable submarino tendido en el Canal de la Mancha, entre las ciudades de Dover, Inglaterra, y Calais, Francia. Y el 1 de enero de 1985 murió Eulalia Guzmán, maestra, historiadora, arqueóloga y antropóloga mexicana, quien descubrió los restos del último emperador azteca, Cuauhtémoc, en la población de Ixcatiopan, Guerrero, debajo del altar mayor del templo de Santa María de la Asunción, el 26 de septiembre de 1949. Encuentra más contenido en redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube como Ciencia y Tecnología UJAT. Muchísimas gracias, auditorio. Mi nombre es Adrián de Dios y qué gusto que sigan con nosotros a través de Radio UJAT. Y les presento a nuestra invitada de lujo de esta ocasión. Nos acompaña la doctora María Concepción de la Cruz Leiva, profesora e investigadora de la División Académica Multidisciplinaria de Los Ríos. Doctora, bienvenida, ¿cómo le va? Le agradezco mucho la invitación a este programa. Y pues le agradezco al licenciado Adrián que sea tan amable en contactar esta entrevista conmigo. Muchísimas gracias a usted, doctora. Estamos muy contentos de que nos llegue esta gran información y que usted sea invitada, porque afortunadamente hemos convivido en otras ocasiones y eso también nos da pauta a poder conocer más sobre estas investigaciones. Qué gusto saludarla nuevamente, doctora. Bueno, les voy a platicar un poco de la reseña biográfica de nuestra invitada. Les platico que como parte de su formación académica, la doctora de la Cruz es ingeniera en agroalimentos por la División Académica de Ciencias Agropecuarias de nuestra universidad.
Cuenta con maestría en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán, en donde también concluyó el doctorado en Ciencias Agropecuarias en el campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. En la actualidad, forma parte del cuerpo académico Ciencia y Biotecnología Agroalimentaria Sustentable. Tiene perfil PROMEP y es miembro de la Sociedad Mexicana de Microbiología desde el 2015 y miembro del Sistema Estatal de Investigadores. En la UJAT fue distinguida con el mérito académico en 2015 y mérito científico en 2017. En el marco de las estancias de investigación que ha desarrollado la doctora de la Cruz, destacan estancia de académica de movilidad e investigación al International Nanotechnology Laboratory en Braga, Portugal, estancia de investigación para el estudio de las bacterias ácido-lácticas en quesos, realizada en el 2018 en el Instituto de Productos Lácteos de Asturias de España. También la estancia de investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México, eso realizado en el periodo de octubre a noviembre de 2019. También la doctora es árbitro de revistas científicas indexadas y revistas de divulgación como la International Research Journal of Agricultural and Food Science, Revista Colombiana de Biotecnología, Revista Virtual Pro Bogotá, Hidrobiológica UAM, Universidad de Antioquia, Colombia y European Scientific Journal, entre otras. Cabe destacar que del 2017 al 2021 ha tenido participación como ponente en más de 38 eventos científicos nacionales e internacionales. Es autora del libro Bioremediación de sedimentos contaminados con metales pesados, remediación de suelos utilizando microorganismos autóctonos, de la Editorial Académica Española Internacional. Esto es parte de la amplia trayectoria académica y profesional de nuestra invitada, y le damos la bienvenida nuevamente a la doctora María Concepción de la Cruz Leiva, profesora e investigadora de la División Académica Multidisciplinaria de Los Ríos, donde vamos a poder platicar sobre este tema muy interesante: propiedades benéficas del queso poro, del proyecto Biodiversidad Genética del queso de poro Balancán, México, detección de especies microbianas que brindan las propiedades características del queso. Doctora, nos da muchísimo gusto que nos acompañe y vamos a ir a escuchar una cápsula de introducción para conocer más de este tema. Muchas gracias, seguimos pendientes. Propiedades benéficas del queso poro. En la región de los ríos de Tabasco se produce uno de los mejores quesos del país, denominado de poro. Es un queso artesanal que se puede definir como aquel que se produce a mano en pequeños lotes, utilizando la mecanización mínima, ya que contiene diversos nutrientes y compuestos microbianos que brindan sabor. Es originario de los municipios de Balancán y Tenosique. Es un queso tradicional elaborado con leche obtenida de rebaños de vacas, cruce de cebú pardo, Suiza, criadas por pequeños productores. Se elabora tradicionalmente con leche cruda, inoculado con suero del mismo queso de la producción del día anterior y sometido a sucesivos procesos de prensado, salado y oreado. El producto terminado se recubre con parafina y con papel celofán amarillo. Eso se hace para evitar que se deshidrate y prolifere el moho. La pasta, cuando se deja madurar, se desmorona fácilmente, es decir, es muy porosa, característica de la que proviene su nombre. Este queso desarrolla en el interior de la pasta pequeños hoyos o poros atribuidos a la producción y acumulación de gas generado por microorganismos autóctonos, en gran medida provenientes de la leche y del suero utilizados en su fabricación. Si bien la generación de sabores, aromas y texturas se atribuye en gran medida a la flora microbiana presente durante la fabricación y maduración de un queso. En este sentido, desde la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, investigadores colaboran para describir la biodiversidad microbiana del queso de poro de Balancán, utilizando secuenciación masiva de segunda generación para conocer las bacterias nativas que brindan las propiedades características de este queso. El sabor y aroma de los quesos se debe a la diversidad de compuestos producidos por los microorganismos que actúan durante el cuajado de la leche y maduración de los quesos. El interés es obtener resultados que puedan coadyuvar a la estabilización de un cultivo iniciador bacteriano para elaborar el queso poro con leche pasteurizada sin que pierda sus características organolépticas que agradan a los consumidores.
Doctora, escuchamos una cápsula más que interesante que nos abre también el apetito, pero vamos a partir desde lo principal, ¿no? ¿Cómo surge el interés por desarrollar ese proyecto? ¿De dónde nace? Adelante. Sí, gracias, muy amable, licenciada Adrián. Pues sí, con mucho gusto de compartirle que nace el interés porque justamente acá en la región de Los Ríos este queso es muy característico, el queso de Poro Balancán, y bueno, que ya lleva más de 45 años y algunos reportes de 60 años de estarse elaborando de forma artesanal entre un grupo de productores de la región. Entonces de ahí nace, ¿no?, el gran impacto social, cultural y económico que tiene este queso, no solo para la región de Los Ríos, sino también para el estado de Tabasco. Qué interesante, doctora. Es bastante motivante escuchar que tiene un gran impacto con estos grandes ejes. ¿Cómo llegan ustedes a determinar este concepto del queso Poro? Platíquenos un poco más para las personas que no conocen este queso. En Tabasco tal vez sí, muchas personas, pero en otras fronteras que no conozcan las características de este riquísimo producto. Sí, claro que sí, con gusto. Mire, este queso pues es un queso ligeramente fermentado. Por ahí a través de la historia se le ha clasificado como fermentado, o más bien madurado. Sin embargo, es fermentado porque durante el proceso lleva 7 días de maduración, donde se acentúan sabores y aromas característicos del mismo, también que tiene características de hoyuelos, que por eso es que le llaman poros, porque tienen pequeñas cavidades producidas por gases que son producidos por bacterias. Y bueno, aparte de eso, toda la composición de componentes nutritivos que tiene este queso y que son benéficos para la salud, también la parte de actividades funcionales igual que nos da para la salud, porque por ese corto periodo de fermentación se potencializan muchos compuestos que tienen actividades como antibióticas en las personas. Entonces, realmente hay muchas características que todavía, como usted comenta, no conocemos. Sin embargo, podemos aprovechar y darle valor, un mayor valor agregado, mejor dicho. Nos habla de 7 días de fermentación y parece muy interesante escuchar este término, que tal vez lo escuchamos con otro tipo de productos, ¿no? Tal vez el pozol, pero en el queso, ¿qué sucede? Sí, justamente en eso que le llamamos nosotros en un bagaje ya más técnico, esa fermentación es que hay microorganismos que son benéficos, y por ahí nosotros muy bien todos ubicamos a los probióticos. Pues en esos 7 días de fermentación los probióticos empiezan a producir diferentes compuestos que nosotros conocemos como metabolitos, y que esos compuestos nos van a dar algunos beneficios, como lo que les decía, algunos son actividades probióticas. Generalmente nosotros hemos escuchado que los microorganismos son probióticos porque nos benefician en nuestra flora intestinal, y aparte de eso tenemos compuestos que tienen efecto antibióticos. O sea, hemos escuchado que los antibióticos lo usamos cuando tenemos una enfermedad infecciosa, y que eso generalmente es producido por hongos. Algunas especies son como los penicillium. Sin embargo, mágicamente las bacterias lácticas también producen esos compuestos que tienen ese efecto antibiótico y que también contrarrestan enfermedades en nuestro sistema. Entonces, de ahí es la importancia de esa fermentación, que no nada más va a acentuar sabores y aromas, sino que también va a producir compuestos benéficos, como los que les digo, estos antibióticos. Y por otro lado, también se potencializa la producción de aminoácidos. Los aminoácidos son importantes para nuestra salud, porque son compuestos medulares de las proteínas. Y entonces, durante ese proceso de fermentación, se da mágicamente esa producción de compuestos que nos benefician. Algo que nos venía platicando al inicio, doctora, es el impacto sociocultural, económico también que tiene esta actividad
artesanal que desarrollan. ¿Cómo llega a sumarse la ciencia en ese sentido? Sí, fíjese que en esta parte sociocultural, pues bueno, aquí en esta región, también en muchas partes más del estado, pero en esta región hay una amplia producción del queso y hay una economía mayor en cuanto a generar estos recursos para la familia a partir de la producción de queso. Entonces, aunque el queso es de manera artesanal, porque no se tienen tecnologías tan sofisticadas o tan novedosas para producir queso, se genera grandes montos económicos, como le comento, para sustentar las familias. Y aparte, pues bueno, en lo cultural, nuestro paladar es acostumbrado al consumo de quesos frescos y eso es lo que se produce acá. El queso de Poro es un queso fresco, aunque lleva un proceso de 7 días de maduración, sigue siendo un queso fresco que culturalmente aceptamos. Si nosotros nos dan un queso madurado, un queso añejado, por ahí habremos escuchado algunos así como el Chihuahua, el Edam o el Roquefort, que son quesos madurados. Esos se producen en países, por ejemplo, los de Europa. Y ellos están acostumbrados a ese paladar, a esos sabores. Sin embargo, en nuestro estado y casi en la mayoría del país estamos acostumbrados más a quesos frescos. Y este queso de Poro, pues también tiene esa connotación de un queso fresco que culturalmente es aceptado para el paladar de los consumidores y para la economía de las personas. Qué interesante, porque además es algo muy local. Y hablando de eso, doctora, ¿cómo es ese consumo? ¿Los tabasqueños consumimos adecuadamente el queso Poro? ¿Lo sabemos aprovechar o se exporta también a otras regiones? Sí, fíjese que ahí es donde es parte de ese motivo del por qué nosotros nos interesamos en seguir investigando sobre el queso de Poro, porque hay otras instituciones como la Universidad de Querétaro, mismo la Universidad Tecnológica de acá del estado, han estado interesados en hacer investigaciones relacionadas con el queso de Poro, pero falta mucho más por hacer, porque este queso de Poro, algo que tiene en contra es que pues desafortunadamente la producción de queso es a partir de leches frescas. Eso quiere decir que son leches sin pasteurizar. Entonces, el interés por el cual surge esta investigación es poder recuperar las floras microbianas que están en la leche fresca, pero que son benéficas para la salud, sin que nosotros tengamos que elaborar el queso a partir de leche fresca, sino ahora a partir de leche pasteurizadas, y que esa flora microbiana que se recupera del queso de forma nativa o de forma natural se pueda volver a implementar, pero ya en la leche pasteurizada, y de esa forma nosotros asegurar la inocuidad o un producto saludable para la población. Entonces, de ahí es como va surgiendo toda esta investigación y todo este interés. Ay, doctora, qué interesante lo que nos está platicando, porque fíjese, me quedo pensando en esta parte del problema que ustedes comentan, ¿no? ¿A qué se debe ese problema de que necesitan leche pasteurizada? ¿Entendí? Sí, ¿verdad? Sí, exacto. ¿A qué se debe el problema? A que si nosotros consumimos quesos frescos, o más bien quesos a partir de leche sin pasteurizar, leche fresca, va una gran cantidad de flora microbiana patógena. Todos nos hemos enfermado de pronto de unas enfermedades gastrointestinales ocasionadas por ahí, comentan, ¿no? Salmonelosis o brucelosis o proteus. Y fíjese que justamente esos microorganismos malos también están presentes en la leche.
Entonces, con la pasteurización, lo que se quiere es eliminar a esos microorganismos patógenos que nos causan enfermedades gastrointestinales y solamente recuperar aquellos microorganismos que son benéficos para la salud. Entonces, por eso es el gran interés de hacer toda esta investigación, de recuperar la flora nativa benéfica para la salud y que está presente en la leche y que va a dar ciertas características al queso de Poro, pero a partir de una leche pasteurizada, donde ya nosotros hayamos eliminado toda esa flora microbiana que nos va a provocar una enfermedad si nosotros consumimos un queso que está hecho con leche sin pasteurizar y que está contaminada. Entonces, al adicionar esa flora benéfica, pues estamos dando un beneficio a la salud y evitando enfermedades a la población. Algo que nos estaba platicando es sobre la parte de la pasteurización. ¿Nos puede platicar más al respecto, doctora? Sí, claro. El proceso de pasteurización es un proceso de calentamiento de la leche. Después de recuperarla, los productores allá en sus hatos ganaderos, de recuperar esa leche, llevarla hasta el lugar de transformación hacia queso, se filtra la leche y posteriormente se da un tratamiento térmico. Eso que en nuestras casas, nuestras mamás o de pronto decían, vamos a hervir la leche. Eso es un proceso de pasteurización. Pero a diferencia que en el proceso de hervir la leche, llevamos a una temperatura de 100 grados centígrados. Y a esa temperatura eliminamos todas las floras microbianas presentes que nos puedan causar daño. Sin embargo, a esa temperatura de hervir la leche, también eliminamos a la flora microbiana benéfica. Entonces, en el proceso de pasteurización no llegamos a los 100 grados centígrados, sino bajamos un poquito más la temperatura y ahí estaríamos aplicando alrededor de 70-72 grados centígrados. Que a esa temperatura sí eliminamos a todos los microorganismos malos, a los patógenos, pero a los microorganismos buenos, que son las bacterias lácticas que le dan sabor al queso, no, a ellos no les afecta esa temperatura porque decimos nosotros que son resistentes al calor. Entonces, ese es el proceso de pasteurización. Se somete a un calentamiento de 70-72 grados centígrados por alrededor de 15 a 20 minutos. Ese es el proceso de pasteurización. Usted nos comenta de estos diferentes diversidad microbiana. ¿Podemos conocer un poco más sobre estas características, sobre estos microorganismos que ustedes encontraron adecuados para el buen funcionamiento del sistema humano en su consumo? Claro que sí. Tenemos una gran diversidad. Se aplican acá técnicas ya que nosotros conocemos como biología molecular y que esas técnicas son más bien extraer el ADN de todos esos microorganismos y posteriormente mandar a secuenciarlo, y a partir de esas secuencias que es su ADN, nosotros identificamos qué microorganismo es. Entonces ahí encontramos un grupo vasto de bacterias acidolácticas, alrededor fueron de 48 especies de este grupo de bacterias buenas, que son las bacterias lácticas. Algunos a lo mejor por ahí lo habremos escuchado, los lactobacillus, que son, por ejemplo, Lactobacillus brevis, Lactobacillus casei, Lactobacillus delbrueckii, son especies de estos microorganismos de bacterias lácticas. También por ahí Lactobacillus fermentum, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus albicus, Lactobacillus lactis, algunos otros como son Streptococcus thermophilus, igual, que todas estas floras de microorganismos generalmente son los que están presentes en el yogur. A nosotros siempre nos dicen, puedes consumir un yogur porque te va a hacer beneficio a tu flora intestinal. Bueno, ese beneficio es porque ese yogur lleva una gran proporción de estas bacterias lácticas, y justamente esas bacterias lácticas fueron las que se detectaron en el queso de Poro.
Entonces, pues ese es esos son algunos de esas floras que nosotros detectamos y que son floras benéficas y que le van a dar ese sabor y ese aroma y hasta esa estructura de poros al queso como tal, queso poro Balancán. Híjole, es de verdad que cada vez que escuchamos este tipo de términos nos ayuda a comprender la gran diversidad que a nuestros ojos a plena vista no los logramos identificar, ¿no? Sí, que así como nosotros detectamos ahorita por ADN esta flora microbiana benéfica y es la que nosotros queremos aislar y conservar y después inocular a la leche ya pasteurizada, también se detectaron especies patógenas, algunas que hemos escuchado que nos puede provocar, por ejemplo, Escherichia coli es una bacteria patógena, otras bacterias patógenas que se detectaron fue, por ejemplo, una que se llama Bacillus cereus, que produce toxina y que nos da intoxicaciones alimentarias, o también otra bacteria patógena que se llama Staphylococcus aureus y que esta bacteria patógena produce enfermedades respiratorias y que generalmente se asocia con enfermedades relacionadas en los hatos ganaderos como sobre todo en los lecheros que se llaman la mastitis bovina. Entonces, están presentes esos patógenos, sin embargo, justamente esos patógenos son los que nosotros tenemos el interés de eliminar con un proceso de pasteurización y posteriormente ponerle a esa leche ya los microorganismos buenos que también identificamos y que hace un momento les cité, que a lo mejor son nombres así de pronto raros, ¿verdad? Pero son nombres de bacterias, así como nosotros tenemos el nombre de Juan, Pedro, ¿verdad? Rosy. Bueno, las bacterias también tienen sus nombres. Entonces, ahí es donde les cité ese grupo de microorganismos que son buenos y que son probióticos y que pueden estar en el yogur, que pueden estar también algunos de esos microorganismos buenos en el pozol fermentado, y que por eso es que nos hace bien igual a nuestra salud. Bueno, de ahí es donde viene toda esta información. ¿Y habría alguna diferencia entre la producción artesanal del queso de poro con la producción a través de la pasteurización, doctora? Sí, claro. Fíjese que la gran diferencia es justamente eso, que en el proceso artesanal que tienen nuestros productores, valiendo la redundancia, artesanos, pues es que ellos elaboran los quesos generalmente a partir de leche sin pasteurizar. Entonces, en ese momento que la leche es elaborada sin pasteurizar, que el queso es elaborado sin pasteurizar, pues se van tanto la flora buena como la flora microbiana mala. Y por eso es que de pronto consumimos un queso fresco, pero si está contaminado con un microorganismo patógeno, nos puede provocar una enfermedad gastrointestinal que de pronto conocemos como las diarreas frecuentes, ¿no? Esa es la diferencia de elaborar un queso con leche sin pasteurizar la leche. En este momento, nuestro gran interés de nosotros conocer toda esa diversidad microbiana, pero sobre todo la buena, es para que posteriormente nosotros la aislemos, esa flora microbiana buena, y esa flora microbiana buena se ponga otra vez a la leche, pero después de haberla pasteurizado. De esa manera se vuelve a obtener un queso de poro con las características que deseamos de sabor y aroma, pero sin la presencia de microorganismos patógenos. Entonces, ahí es donde está el interés y ahí es donde está esa diferencia. Híjole, doctora, qué gran proyecto el que usted nos platica, y sabemos que han logrado resultados, pero también coméntenos en qué etapa se encuentran en esta investigación. Sí, justamente ya tenemos toda esa diversidad identificada a partir del suero, porque este queso es inoculado con suero del siguiente día, y también pues
tenemos esa flora presente ya de la diversidad. Hemos evaluado igual la diversidad microbiana de la leche fresca como tal, y también hemos evaluado la diversidad microbiana del queso poro artesanal. Entonces, toda esa información ya la tenemos. También ya hemos aislado, que ese es otro proceso ya de recuperar a los microorganismos vivos y poder tenerlos en crecimiento. Esa etapa igual ya la tenemos aislada e identificada igual esos microorganismos que ya aislamos. Y la etapa en la que actualmente estamos es en la de estabilizar un consorcio o un inóculo, nosotros le llamamos un inóculo microbiano, que ese consorcio o ese inóculo microbiano va a ser el que vamos a adicionar a la leche después de haberla pasteurizado, para que posteriormente ya esa leche pasteurizada y con los consorcios adicionados podamos desarrollar un queso ya, pero a partir de esa leche pasteurizada. Entonces, ya estamos en esa etapa, en la estabilización del consorcio, y también por ahí ya tenemos al estudiante. Esto ya lo están ya lo están desarrollando dos estudiantes, uno de licenciatura, que es el que estabiliza el consorcio, y un estudiante de maestría es la que va a volver a desarrollar ese queso, pero ya con la innovación de adicionar este consorcio a partir de leche pasteurizada. Entonces ya estamos en esa etapa. Platíquenos de este proyecto de estabilización de un cultivo iniciador, del cual nos venía platicando hace un momento. Sí, claro que sí, licenciado Adrián, con mucho gusto. La estabilización de un cultivo iniciador, que también es conocido como un consorcio nativo en este caso, se logra a partir de ese aislamiento del microorganismo. Nosotros actualmente ya tenemos 7 microorganismos aislados e identificados, y que dan aroma, dan sabor, dan estructura al queso, y posteriormente lo que nosotros estamos haciendo es mezclarlos ahora. Los aislamos de forma individual, y después de todo un proceso de caracterización e identificación de ese microorganismo, que es una bacteria láctica, que ya tenemos recuperado cada uno de forma individual, ahora lo que volvemos a hacer es juntarlos. Y ya no va a ser uno individual, sino un consorcio de 7 microorganismos benéficos. En este caso, Lactobacillus, por ahí tenemos Lactobacillus brevis, Lactobacillus casei, el Lactobacillus lactis, el Streptococcus thermophilo, el Lactobacillus fermentum. Esas bacterias ahora las volvemos a unir, y de esa manera lo cultivamos. Hacemos todo un procedimiento de alimentar a esos microorganismos, pero ya ahora juntos en un medio especial. Y ya posteriormente, que ya tenemos muchas células de él mismo multiplicada, lo que hacemos es ya estabilizar en cuanto a concentraciones de acidez, a concentraciones de temperatura. Y posteriormente hay otro proceso que es ya para conservar estas cepas, que se le llama, que es un proceso de leofilización, que en ese proceso de leofilización lo que nosotros hacemos es ya recuperar nada más esa masa celular microbiana. Un ejemplo para que nuestros auditorios capten un poco más este término es: todos hemos escuchado la levadura de pan, ¿verdad? Para hacer los panes en casa. No sé si por ahí ya habrán escuchado ese término de la levadura de pan, y que nosotros compramos eso en algún comercio, y resulta que esos son microorganismos, en este caso son levaduras. Y ahora, ese proceso de deshidratación que tienen esas levaduras que nosotros hemos escuchado de levadura de pan, ese proceso se logra por medio de un tratamiento que se llama leofilización. Y de esa forma nosotros primero cultivamos, estabilizamos el consorcio, y posteriormente conservamos. A partir de ese método que le comenta,
que le comento que es la leofilización. Y no es más que otra cosa que eliminar toda la presencia de agua y solamente dejar al microorganismo en forma deshidratada, como si fuese una harinita o como si fuesen algo deshidratado, algo seco, algo polvoriento. Ajá. De esa manera nosotros ya estamos frente a un proceso de leofilización de un producto, en este caso de un consorcio microbiano. Entonces, ya a partir de esos consorcios que nosotros tenemos ya, o sea, donde ya integramos un lote de 7 microorganismos buenos, ya a partir de ese proceso ya de las células leofilizadas o deshidratadas, ya nosotros adicionamos a la leche después de pasteurizar ese pequeño, como si nosotros adicionáramos un poco de sal a la leche, ¿no? En este caso adicionamos un poco de ese consorcio a la leche. ¿Y qué es lo que hacen esos consorcios? Como son seres vivos pero microscópicos, lo que hacen es otra vez activar su metabolismo y ellos empiezan a alimentarse de los nutrientes que están presentes en la leche, que en este caso van a ser carbohidratos, van a ser proteínas, van a ser vitaminas, minerales, y ellos empiezan a reproducirse, o sea, a multiplicarse, el término correcto, multiplicarse. Y de esa manera que se multiplican y consumen esos nutrientes que están presentes en la leche, pues ellos empiezan a desintegrar un nutriente natural y a producir otro metabolito u otro componente, de tal manera que empiezan a producir lo que llamamos como suero, que es el ácido láctico, y empiezan a producir una cuajada en la leche, que es lo que le llaman la desnaturalización de la proteína, cuando formamos ese cuajado y empieza todo el proceso de la elaboración de un queso, como es el queso de poro. Y usted anteriormente nos comentaba que ese es el objetivo de uno de los objetivos a futuro de este proyecto, ¿no? ¿Cómo van en ese sentido? Efectivamente, sí, ya lo que le comentaba es que ya tenemos un estudiante de la Maestría en Desarrollo Agropecuario Sustentable que se ofrece aquí en nuestra división, que ella justo va a ir en finales de este mes a una capacitación de una empresa artesanal, con una productora de queso de poro artesanal, para que ella se capacite sobre el método de elaboración del queso de poro. Y posteriormente ella ya regrese a nuestro laboratorio y ahora elabore el queso de poro con la pequeña variante de pasteurizar la leche y adicionar esos consorcios microbianos que son los cultivos iniciadores para elaborar este tipo de queso. Órale, doctora, qué interesante, porque además está transmitiendo conocimiento cultural, artesanal, ¿no? Que es también parte esencial de este producto, de este estudio. Y hablando de esto mismo, doctora, ¿cómo es esa vinculación, esa interacción con los productores de allá de Balancán? Sí, fíjese que la relación es muy buena, ellos siempre han estado dispuestos a colaborar. Generalmente en esta etapa en la que uno está en investigación y en desarrollo, no se ha contactado con toda la asociación de los productores de queso de poro, pero sí con ciertos productores que están principalmente asentados acá en Tenosique, y donde ellos nos han brindado todas las facilidades para darnos la leche que ellos recepcionan y a partir de la cual ellos elaboran los quesos. Y también hemos obtenido muestras de queso de poro artesanal para nosotros hacer esa comparación. Entonces la relación ha sido muy buena, ellos siempre han estado abiertos a colaborar con nosotros como profesores de la universidad o con nuestros estudiantes. Pues la relación siempre ha sido cordial, ¿no? Y muy abierta, porque ellos siempre están pues en la necesidad de que nosotros como profesores los ayudemos a mejorar su proceso, porque justamente ellos tienen la intención
de que en algún momento ellos logren obtener la denominación de origen del queso de Poro. Así como el queso Oaxaca tiene su denominación de origen, el queso Chihuahua, etcétera, pues todavía a nosotros nos falta lograr la denominación de origen del queso de Poro. Y estos resultados pues pueden coadyuvar a que nuestros productores artesanos puedan lograr ese reconocimiento de la denominación de origen de este tipo de queso. Ojalá se logre, doctora, y en un corto tiempo o en su debido momento, porque es importante contar con ese reconocimiento, como bien menciona. También algo que es muy fundamental es la fuente de financiamiento. ¿Puede platicarnos de eso? Claro que sí, con mucho gusto, licenciado Adrián. Este proyecto fue financiado por el PRODET, que es un programa de fortalecimiento de cuerpos académicos que es de corte federal. Entonces, ellos dan este financiamiento para nosotros fortalecer cuerpos y consolidar grupos de trabajo de docentes. Entonces, este programa federal fue quien nos aprobó este financiamiento y que gracias a eso, pues bueno, se logró toda esta información que se tiene en este momento, y aún así, como quedan recursos en cuanto a materiales, recursos de compuestos químicos, reactivos, algunos equipos, materiales que se adquirieron gracias a este financiamiento, es que todavía este proyecto continúa y que todavía, a pesar de que ya se generó un recurso humano que fue el grado de licenciatura de un estudiante, también va a producir formación de 2 recursos humanos más, 2 en grados de maestría y uno más en grado de licenciatura. Gracias a todo este financiamiento del programa de fortalecimiento de educación superior en nuestro país, que se denomina el PRODET. Qué interesante, doctora, todo lo que nos está platicando, y de verdad que es un aliciente para que más personas se interesen en realizar este tipo de proyectos, ¿no? ¿Cuál es nuestro compromiso, nuestro papel como tabasqueños y como consumidores del queso Poro? Sí, bueno, como nuestro compromiso como tabasqueños y como consumidores y de consume lo nuestro es eso, que nosotros apoyemos a la economía de nuestros artesanos, que consumamos estos quesos frescos, a pesar de que yo le he comentado que hay esa desventaja de que puede haber presencia de microorganismos patógenos, pues este queso con ese ligero proceso de fermentación de 7 días que se queda ya en almacenamiento, esa fermentación produce que este queso se acidifique, o sea que se sienta un poco más ácido, y esa fermentación de esos 7 días que se queda el queso en reposo provoca que se disminuya la contaminación patógena. Entonces, no creamos que es un queso que en realidad lo vamos a consumir y nos vamos a enfermar, no. Vamos a asegurar una mejor calidad, sí, pero lo podemos consumir con la confianza de que esa acidez de 7 días ha eliminado una considerable carga de microorganismos patógenos. Entonces, como tabasqueños, apoyemos a nuestros artesanos, pues de ahí ellos hacen posibles las necesidades económicas de su familia, y bueno, ayudémoslo de esa manera y permitamos nosotros mismos degustar esa variedad de quesos que tenemos no solo en la región de Los Ríos, donde estamos acá ubicados, sino también en todo el estado de Tabasco. Qué bonito mensaje, doctora, y estamos llegando pues prácticamente al final de esta maravillosa charla, conociendo más de estas propiedades del queso de Poro. ¿Algo más que quisiera añadir antes de despedirnos? No, agradecerles a usted, principalmente acá a la Secretaría de Investigación y Posgrado, a través de esta vinculación que hicieron posible esta entrevista y que con mucho gusto compartimos, porque justo nosotros como investigadores luego hacemos
muchos experimentos, mucho conocimiento científico, pero falta bajar esa información para que nuestro público en general se entere de lo que estamos haciendo en la universidad y que nuestro gran interés es tener ese impacto en la sociedad, vincular a nuestra universidad y bueno, mostrando, ¿no?, esto que hacemos y que pues nuestro interés es provocar algo bueno, ¿no? Algo bueno para nuestros artesanos, algo bueno para los estudiantes, para nosotros como docentes y para la población, ¿no? Para todos los consumidores. Y bueno, eso sería. Muchísimas gracias, doctora, por todo este conocimiento y por toda esta información que estamos seguros les va a servir muchísimo, no solamente a los productores, sino también a nosotros como tabasqueños, y como bien menciona, que seamos más conscientes de lo que se produce en el estado. Y pues muchísimas gracias por este tiempo y nos saludamos muy pronto, doctora. Gracias, muy amable, excelente día. Y bueno, auditorio, nos da muchísimo gusto que nos hayan acompañado hasta estos momentos. Les recuerdo el nombre de nuestra invitada, la doctora María Concepción de la Cruz Leiva, profesora investigadora de la División Académica Multidisciplinaria de Los Ríos, y el nombre de este programa fue Propiedades Benéficas del Queso Poro, del proyecto Biodiversidad Genética del Queso de Poro Balancán, México, detección de especies microbianas que brindan las propiedades y características del queso. Agradecemos a la División Académica Multidisciplinaria de Los Ríos y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo en la realización de este programa, y de parte del equipo de producción de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica, les agradecemos enormemente por habernos sintonizado en una ocasión más. Mi nombre es Adrián de Dios y nos escuchamos en una próxima entrega de UJAT Conciencia, y recuerden, UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAT. Los esperamos en la siguiente emisión en UJAT Conciencia.